Julian Assange nació el 3 de julio de 1971 en la localidad de Townsville, en Australia. Tiene 50 años, estudió física e informática en la universidad, pero nunca se tituló. Luego fundó Wikileaks, con la que incluso llegó a entrar en la web de la NASA y del Pentágono. Assange se hizo famoso en 2010 cuando, a través de Wikileaks, publicó cientos de miles de documentos secretos de Estados Unidos que evidenciaron el abuso que cometió en las guerras de Irak y Afganistán. Ese mismo año, Julian Assange fue detenido en Suecia por un caso de supuestos delitos sexuales, una acusación que fue retirada años más tarde. 2 años después, en junio de 2012, Julian Assange se refugió en la Embajada de Ecuador, en Londres, Reino Unido, para no ser extraditado a Suecia por las acusaciones de violación. Sin embargo, Julian Assange acusó que en realidad era una trampa para entregarlo a Estados Unidos por los documentos filtrados, a través de Wikileaks. Julian Assange seguía refugiado en Reino Unido y sin reflectores. Hasta que empezó a hacer posturas políticas en 2016 sobre las elecciones en Estados Unidos y en octubre de 2017 sobre el proceso de independencia de Cataluña. En 2019 la Embajada de Ecuador quitó el asilo a Julian Assange para que fuera detenido. Desde entonces se encuentra en la prisión de alta seguridad de Belmarsh. Assange, partidario de la libre circulación de información, registró en 1999 el nombre de dominio wikileaks.org, pero no lo empezó a usar activamente hasta 2006. Ese año transformó febrilmente el sitio web en un lugar seguro para los denunciantes, específicamente para aquellos que quisieran brindar documentos secretos para su difusión pública. Tal y como él lo describe, Wikileaks es un sistema incensurable que permite la filtración masiva e imposible de rastrear de documentos y su análisis público. La primera publicación, en diciembre de 2006, fue sobre la decisión, nunca verificada, tomada por un líder de los rebeldes somalíes de ejecutar a funcionarios del gobierno. En 2007, Assange anunció el lanzamiento oficial del sitio. Estados Unidos acusa a Assange de 18 cargos, incluyendo el hackeo de las bases de datos del ejército estadounidense para adquirir información sensible secreta relacionada con las guerras en Afganistán e Irak, que luego publicó en el sitio web de Wikileaks. El australiano sostiene que la información puso al descubierto abusos perpetrados por las Fuerzas Armadas estadounidenses. De ser condenado en Estados Unidos, Assange enfrentaría una pena de cárcel de 175 años, sostienen sus abogados. Sin embargo, el gobierno estadounidense ha dicho que la sentencia más probablemente sería de entre 4 y 6 años. El 21 de agosto de 2010, por indicaciones de la policía sueca, la fiscal Maria Algebo ordenó el arresto de Assange acusado de la violación de Ann Nardin, vinculada a la oposición cubana. La fiscal retiró la acusación a las pocas horas, declarando que no había motivos para sospechar de que él estuviera implicado en una violación. En septiembre de 2010 la fiscal superior sueca consideró que había razones para creer que el delito se había cometido y que este debe ser calificado de violación, y en consecuencia ordenó reabrir la investigación preliminar contra Assange por un presunto delito de violación. Julian Assange cuenta con 2 órdenes de arresto en Suecia por presuntos delitos de, respectivamente, violación en el caso de Ann Nardin y de acoso sexual en el de Sofía Wilén. Se le acusa sobre todo de haber forzado a una de las presuntas víctimas a mantener relaciones sexuales mientras dormía, sin utilizar preservativo. El martes 19 de junio de 2012, Julian Assange se refugió en la Embajada de la República del Ecuador en Londres, Inglaterra, y solicitó asilo político. El gobierno ecuatoriano afirmó haber analizado la petición de asilo en términos de defensa de los derechos humanos más que por cuestiones meramente políticas, considerando que la vida de Assange peligraba con una hipotética extradición a Estados Unidos, donde está vigente la pena de muerte. Por motivo de las publicaciones del 15 de agosto de 2012 del diario británico The Guardian, asegurando, según un alto funcionario de Ecuador, que el presidente Rafael Correa aceptaría otorgar el asilo político a Julian Assange, lo cual fue desmentido el mismo día por el propio presidente, indicando que aunque los informes están redactados, estos aún no han sido revisados ni se ha tomado decisión alguna. Las autoridades británicas dijeron que cualquier petición de salvoconducto para Julian Assange una vez concedido el asilo sería denegado, y que de ser necesario arrestarían a Julian Assange en las instalaciones de la embajada ecuatoriana. El 16 de agosto de 2012 el canciller de Ecuador, Ricardo Patiño, anunció la decisión de la República del Ecuador de conceder asilo político a Julian Assange. En enero de 2018,
el presidente Lenín Moreno reconoció que el asilo político de Assange le causa más de una molestia a su gobierno. El 11 de julio de 2018, el periodista Fernando Villavicencio denuncia ante la Fiscalía ecuatoriana el supuesto uso de gastos especiales por parte de la Secretaría de Inteligencia del Ecuador, para la seguridad del ciberactivista. A esto se incluye una publicación realizada por Villavicencio sobre un supuesto pacto entre Assange y el régimen de Correa. En una entrevista concedida al diario español El País, Ecuador volvió a cortar la conexión a Internet de Assange para prevenir más daños potenciales. Los oficiales dijeron que las publicaciones recientes en las redes sociales denunciando la detención de Carles Puigdemont ponían en riesgo las relaciones de Ecuador con las naciones europeas. Tras anuncio oficial del presidente Lenín Moreno, es inmediatamente detenido por las autoridades británicas dentro de la Embajada del Ecuador en Londres, en respuesta a la petición de extradición del gobierno estadounidense. El gobierno estadounidense obtuvo el viernes una importante victoria en su intento por extraditar a Julian Assange, encarcelado en Londres desde su detención en 2019 en la Embajada de Ecuador, al anular una corte de apelaciones inglesa la decisión previa de no entregarlo. Washington quiere juzgar al fundador de la web de filtraciones Wikileaks por la publicación a partir de 2010 de unos 700.000 documentos diplomáticos y militares secretos. La jueza Vanessa Baraitser bloqueó la extradición en enero, al considerar que Assange, de frágil salud mental, podía cometer suicidio si era entregado al sistema judicial de Estados Unidos. Pero los abogados de Washington apelaron la decisión y en octubre argumentaron que Baraitser no había dado suficiente importancia a otros testimonios de expertos sobre su estado psicológico. Y garantizaron que no se mantendría al australiano, de 50 años, en aislamiento punitivo en una prisión federal de máxima seguridad, y que recibiría un tratamiento médico adecuado. El Tribunal de Apelaciones de Londres les dio la razón, anulando la sentencia previa, por considerar que Estados Unidos ha proporcionado ahora al Reino Unido un paquete de garantías y subrayando que Washington accedería a trasladarlo a Australia si es condenado. Si te ha gustado este video, dale a like, comenta qué te ha parecido y suscríbete, para no perderte el próximo video.